¿Tú crees que eres serio como parece o es que es el cargo el que te hace serio? No sé, yo creo que serán las circunstancias las que me hacen serio. Yo creo que soy normal, que hay momentos en los que tienes que reírte, pero hay momentos que hemos pasado que son complicados, que hay que comunicar las cosas con la seriedad oportuna y con la asertividad oportuna y con la empatía oportuna, y eso no te permite hacer uso de muchos recursos que permitan que entiendan cuál es tu personalidad, ¿no? Pero has tenido que dar también un poco de sentido de humor a todo este tiempo que hemos vivido, ¿no? Yo me fijo siempre en las corbatas y en tus calcetines y parece que siempre tienes ese toque ahí un poco de romper. Bueno, es que los hombres podemos innovar muy poco en ropa. Entonces, si queremos innovar algo, lo tenemos que hacer en los complementos, mayoritariamente. Y es verdad que ahora se llevan menos las corbatas, pero cuando alguien representa a una parte de la sociedad que tiene que utilizar corbata o que está bien que utilice corbata, pues lo que te queda es innovar en las corbatas o innovar en los calcetines, porque la innovación en los trajes suele ser muchísimo más atrevida y es muchísimo más peligrosa. Naciste en Fuente del Maestre en 1969, un pueblo de unos 6.000 habitantes, 6.000 y pico. Sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Eras niño de jugar en la calle, de estar en casa de los vecinos, los abuelos? Era niño de jugar en la calle y en casa. Y seguro que si le preguntas a mi madre, más en casa que en la calle. La vida no me llevó por el mundo del fútbol, que era una cosa muy socorrida en la infancia, ni tampoco me llevó por otros deportes, y por lo tanto pues me gustaban más otro tipo de juegos que se podían realizar en casa, aunque también es verdad que jugaba en la calle sin tantas interrupciones como hay ahora en las calles, que se han vuelto un poco con el uso de los coches y de este tipo de cosas. Yo recuerdo la calle donde siempre hemos vivido, de La Fuente, que no había esa preocupación que hay ahora porque los niños saliesen a la calle, jugasen, retirasen la pelota o retirasen el juego que estuviesen haciendo, cuando ocasionalmente pasaba algún coche. Ahora lo normal es que no puedan jugar. Y eso ha cambiado también la forma de juego que tienen los chicos y las chicas, y probablemente nos hayamos metido más en las nuevas tecnologías de lo que es deseable. ¿Tienes alguna persona que te marcara en esa época, en esa infancia, adolescencia? Siempre tenemos como algún profesor, alguien que tú recuerdes especialmente. No, yo creo que mis padres y mi tía, que siempre han vivido conmigo, han sido los que han ido educándome y luego formándome en la escuela y formándome en el Instituto de Enseñanza Secundaria y formándome en la universidad, pero educación como tal la ejercían mis padres y una tía mía que ha vivido siempre con nosotros y que es como si fuese otra madre para mí, y ellos son los que me han forjado en el sistema de valores, en las creencias, en las inquietudes. Y luego es verdad que en la elección de mi profesión, inicialmente... ¿Cuándo decidiste ser médico? ¿Por qué decidiste ser médico? Pues yo creo que porque había médicos de familia en La Fuente, había 3, que eran clínicamente muy sólidos, y que yo creo que en parte me fijé en ellos, ¿no? Uno de ellos además era del propio pueblo, que ahora es algo impensable ejercer en tu propio municipio de médico de familia, y además eran la época en la que los médicos estaban 24 horas en los pueblos, con lo cual era yo creo que la vocación surgió de ahí. ¿Entonces siempre tuviste claro que querías ser médico de familia? Sí. De hecho, cuando fui a elegir la plaza de la especialidad, quedaban más especialidades. Y a mí me gustaba ser médico de familia, y dentro de la medicina de familia me gusta más la medicina rural que la medicina urbana. En fin, luego la vida ya sabes que me ha llevado por otros derroteros, pero siempre que he podido he vuelto a mi profesión y he ejercido mayoritariamente, la mayor parte de mi tiempo de ejercicio ha sido en pueblo. ¿Qué te motivó dejar de atender a los pacientes a
asumir un cargo que te implicaba la toma de decisiones, participar en la gestión de la sanidad en esta región? ¿Qué fue lo que...? Bueno, yo no sé exactamente, no puedo poner un punto exacto en el que decidiese dedicarme a esto. Yo estaba de presidente de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria cuando terminé la especialidad de Medicina de Familia. Estaba trabajando en el equipo de soporte de cuidados paliativos en el área de salud de Badajoz. Y por aquella época ya hacíamos política, desde la Sociedad Extremeña de Medicina de Familia ya hacíamos política, venían las competencias en materia sanitaria, estaba de consejero el actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y teníamos profundos debates dentro de la Junta Directiva y con los socios de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria para ver qué servicio extremeño de salud queríamos, sobre todo para intentar en la medida de lo posible que la atención primaria de salud, que es el eje vertebrador del sistema sanitario y en el que se basa cualquier sistema sanitario y que le aporta tanto, pues queríamos una atención primaria de salud de calidad. Es verdad que teníamos una atención primaria de salud muy buena en Extremadura, tenemos y espero seguir teniendo, pero por aquel entonces me llamaron para actividades que tenían que ver más con la formación de profesionales, que tenían que ver más con la orientación en el ámbito de la parte más psicosocial de la propia especialidad, y entré en contacto con la política a través de esa vía, de la vía de la formación en la primera gerencia del área de salud de Badajoz. A partir de ahí, desgraciadamente, falleció Martín Caballero, que era el primer gerente del área de salud de Badajoz en la época del SES, y entonces fue cuando el actual presidente me llamó para ser gerente del área de salud de Badajoz. Ahí estuve 6 meses, que fueron 6 meses muy duros, porque eran 6 meses antes de unas elecciones, donde prácticamente pues el equipo lo tenía que mantener, no podía montar un equipo para 6 meses, pues no sabíamos qué iba a pasar en las elecciones. Cuando terminó aquello, que además teníamos por abrir un hospital, que era cambiar el hospital provincial al Perpetuo Socorro, teníamos que abrir un centro de salud, que era el Centro de Salud de San Roque, que entonces estaba en un antiguo matadero o en un antiguo mercado, perdón, de la ciudad de Badajoz. Y cuando se ganaron las elecciones, Guillermo me llamó para la Dirección General de Formación, Inspección y Calidad, que se llamaba entonces, y desde entonces pues ahí estuve. En la época de la oposición fui a ejercer mi trabajo. En 2011 tú vuelves otra vez a ponerte delante de los pacientes, vas al Centro de Salud de la Rovilla. Sí. ¿Te gustó volver a tener a ejercer? Sí. ¿Cómo recuerdas aquello? Yo soy un enamorado de la medicina de familia y un enamorado de mi profesión y en fin, ese es mi trabajo. Esto es porque tú crees que puedes aportar algo al proyecto colectivo de desarrollar la sanidad o los servicios sociales en tu tierra y lo tienes como compromiso durante un periodo de tiempo profesional, pero en ningún caso debe ser entendido como tu trabajo, porque no creo que sea bueno el hacerlo así. Entonces, para mí fue una experiencia magnífica. Espero que para los pacientes también, y que me consta que sí. Y luego, pues, algunas anécdotas, porque cuando ya estábamos cerca de las elecciones del año 2015, en el que parecía que había un cambio de tendencia, algunos pacientes llegaron a la consulta para preguntarme que a quién tenían que votar para que yo no me fuese. No quería. Y bueno, pues ya a partir de ahí pues me tocó esto. Sí, pensábamos que iba a ser más fácil, pero te iba a comentar, porque realmente ajeno a la política estuviste un año, porque en el 2012 te llama Guillermo para que formes parte de la ejecutiva regional del Partido Socialista, la nueva que iba a afrontar las elecciones del 2015. Es verdad que tú no tenías ni idea, que de hecho tú no estabas en ese congreso, te llamaron para que fuera, porque te iban a nombrar. Sí. Bueno, no me dijeron que me iban a nombrar, me dijeron que fuese como invitado al congreso.
yo ya estaba evidentemente a disposición del partido, pero yo estaba en mi ejercicio profesional, estaba haciendo mi reciclaje. Además, ese fin de semana tenía unos compromisos familiares muy complicados y insistieron para que fuese. Bueno, ya la sorpresa fue el domingo por la mañana, cuando se decide que yo vaya en la ejecutiva. ¿Y te sorprendió? No obstante, en la ejecutiva de lo que se trataba era de aportar al proyecto socialista de la Comunidad Autónoma de Extremadura para que volviésemos a recuperar la confianza de las personas, de la gente, de los extremeños y de las extremeñas. Pero seguía ejerciendo mi labor como médico de familia hasta que se ganan las elecciones. Es decir, cambia poco, lo único que suplementa en horario de tarde el trabajo que tienes por la mañana en la consulta, pues por la tarde lo tenías entonces había un run run por la sede de la Comisión Ejecutiva Regional, que era el que daba las ruedas de prensa los días festivos. Los días festivos que tenía yo. Y bueno, pues a eso nos llevó la historia. Llega el 2015 y Guillermo Fernández Vara dice que quiere que seas consejero de Sanidad y Servicios Sociales. Sí. ¿Cómo recibes aquella petición? ¿Cómo afrontas esa tarea? Pues yo sé que llegábamos en un momento muy complicado, donde había habido muchos recortes, donde yo lo había vivido en primera persona en el equipo de atención primaria, y llego con ganas de cambiar las cosas, de apostar por un cambio necesario en lo que había marcado la política sanitaria y sobre todo la austeridad a la que nos habían obligado, que era una austeridad además malentendida, porque no había sido un reparto equitativo. Creo que hay épocas en las que hay que hacer esfuerzo, eso no lo discuto. Y creo que estábamos en una crisis económica que, por cierto, se vivía desde el año 2008. Eso no lo discuto tampoco. Pero la cosa no estaba bien repartida. El copago farmacéutico que se puso no parecía que reequilibrase la riqueza. Los cierres de las urgencias rurales no parecía que fuese la solución para que pudiésemos ahorrar más. Puesto que además luego se tuvieron que ir tomando decisiones que iban contradiciendo todo ese tipo de cuestiones. Se decidió paralizar obras que eran muy importantes para nuestra comunidad autónoma. El Hospital Universitario de Cáceres, que es el más emblemático, que además se paró de muy mala manera. No haber comenzado a hacer cosas en el Hospital de Don Benito Villanueva. Es decir, había muchas cosas que se podían cambiar en ese momento, y con ese ánimo me fui. Era un tiempo en el que además se llevaba esto de tener poca consejería, y entonces se decide inicialmente meter dentro de la Consejería de Sanidad Servicios Sociales, que está bien porque yo creo que hay que buscar la coordinación entre el mundo de lo social y el mundo de lo sanitario. Y creo que fue 2 días antes de nombrarme o un día antes de nombrarme cuando me llama el presidente de la Junta, el actual presidente de la Junta, para decirme que entiende la vivienda como una política social. Y entonces ya aquello alcanzó unas dimensiones muy importantes, y además reconozco que en vivienda tuve que estudiar porque no tenía yo demasiados conocimientos de vivienda. Ahora he entendido que lo que en realidad quería hacer el presidente, además con una visión muy importante, es apostar por el derecho a la vivienda e incluirlo dentro como otro pilar del estado del bienestar. Y entonces ahora ya me explico determinadas cosas. Hay veces que de las claves te enteras una vez que han pasado determinadas cosas, y así lo entendí, ¿no? Y en ese momento, pues eso es lo que pretendíamos hacer.
Pero aunque aquella legislatura fue dura, nada comparable con esta, porque cuando apenas llevas un año como vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, llega una pandemia mundial. Lo primero de todo me gustaría saber, ¿pensaste en algún momento que algo así podía pasar en el mundo? Bueno, ya había determinadas señales y siempre hay un riesgo cierto de pandemia. La globalización del mundo, que ahora está en crisis, pero la globalización del mundo lleva a esas situaciones, a que podamos tener pandemia, una enfermedad que ocurre en un país, por muy remoto que pensemos, puede acabar llegando a tu país. Y habíamos tenido un aviso que luego quedó en poco, que fue la gripe aviar. Entonces estaba yo de director general, pero se adquirieron muchas toneladas de Tamiflu, que es un antivírico que afortunadamente no tuvimos que utilizar, pero que en ese momento ya había riesgos, ¿no? Y no solo viajan las personas en ese mundo globalizado, viajan los vectores, lo que se consideran todos los mosquitos, todas las garrapatas, todas las aves migratorias, es decir, la amenaza de tener una enfermedad emergente que se convierta en pandemia, pues puede ser que sea verdad. Y en esta ocasión no solo fue verdad, sino que tuvo unas dimensiones para nada conocidas. Y eliminó el mito de que estábamos en la más absoluta seguridad en el mundo. Te convertiste en la cara de las medidas que se estaban llevando a cabo en Extremadura, medidas que nos afectaban a todos y cada uno de nosotros en el día a día, y además desde la incertidumbre, porque no sabíamos si eran acertadas o no eran acertadas. ¿Cómo llevaste ese peso, esa responsabilidad de explicar cosas que a lo mejor al día siguiente había que desexplicar o que había que cambiar? Pues con la máxima naturalidad y con la máxima humildad, porque si no lo haces así, pues evidentemente un día 13 de marzo tendría que haberme replanteado mi vida seriamente, porque ese día salí a primera hora de la mañana diciendo que no se suspendían las clases y a mediodía estábamos montando una rueda de prensa coral, la vicepresidenta primera, la consejera de Educación y yo mismo diciendo que se suspendían las clases, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que con humildad y pues intentando explicarle a la población que esto no tenía manual de instrucciones y que de lo que podían estar seguros que lo íbamos a intentar hacer lo mejor posible y dando lo mejor de nosotros y estando pendientes de las cosas en todo momento. Era la única forma de hacerlo, aunque eso conllevase a contradicciones, conllevase a que estuviese, como dicen ahora los expertos en marketing, sobreexpuestos, o conllevase a que fuese la cara de las malas noticias y de las noticias menos malas y de todo aquello, ¿no? En aquellas primeras semanas de pandemia, ¿qué fue lo que peor llevaste como consejero, como médico, como persona? Porque imagino que había momentos que no se podían desligar las facetas, ¿no? No lo puedes desligar en ningún momento. Una vez que has estudiado medicina ya te mueres médico. Quiero decir, ni aunque te jubiles dejas de serlo. Hay otras profesiones que probablemente no necesites utilizar los conocimientos, pero en medicina tú interpretas tus propios síntomas y los síntomas de tu familia, y eso te va a acompañar a lo largo de toda la vida. Con lo cual, si alguien piensa que de médico se jubila, eso es incierto, porque de médico no te puedes jubilar nunca. Siempre estás analizando el síntoma, estás analizando el signo o estás analizando cualquier síntoma al aire que en una comida familiar suelte uno de tus familiares o amigos, ¿no? Por lo tanto, la parte de médico nunca la puedes deslindar. La parte de político, pues tienes la responsabilidad de asumir y de apretar para estar en la situación en la que te han pedido. Y la persona, pues la persona es la que sufre las consecuencias de no poder desconectar como médico y de tener que asumir la responsabilidad como político, intentando mantener en cierta medida la relación con los amigos y la relación con la familia, e intentando también explicarle a la ciudadanía que parte de las cosas en las que se contradecían los que eran responsables en primera instancia de mantener los niveles de salud, que eran los profesionales que estaban en primera línea, las contradicciones en las que entraban algunas veces eran por cambios de protocolo que estaban haciendo los científicos y a los que también había que explicárselo
en ese momento. Después del verano de 2020 llegó un bajón anímico en la sociedad, empezaron las olas, la vacuna se veía como algo muy lejano, no sabíamos si iba a llegar o no iba a llegar. Me gustaría saber si hay algún momento de desmotivación o hubo algún momento en el que tú dijeras, me voy a casa, no afronto más. A ver... porque a todos nos pasaba, con lo cual... A ver, en ese momento yo creo que no te da tiempo a pensar en eso. Todo el mundo dice, si a mí me hiciesen un diagnóstico de una enfermedad grave, yo no sería capaz de afrontarlo. Eso es una creencia que está en la ciudadanía. Yo no sería capaz de afrontar eso. Cuando te lo diagnostican, ojalá no se lo diagnostiquen a nadie, nadie debería aprender de eso en carne propia, eres capaz de afrontarlo. Y lo afronta. Y en ese momento probablemente de estrés no tienes la sensación de querer dejarlo. Tienes la sensación de querer dejarlo cuando hay determinadas cosas que tú consideras de una injusticia tremenda o consideras que después de todo lo que los profesionales han dado, las cosas se tuercen en algún momento determinado, o crees que ya no puedes aportar más al proyecto que tienes. Esas son las cosas que, por lo menos a mí me desaniman. A mí no me desanima el que tuviésemos que construir un sistema de información nuevo, no me desanima el que tuviésemos que estar trabajando muchas horas, no me desanima, eso no. Pero la injusticia, el no reconocer el trabajo de los demás, y luego el afrontar situaciones como esta, igual que las enfermedades graves, te sitúa la escala de valores de forma distinta, te lo trastoca. Es decir, a la persona no la cambia casarse, la cambia tener hijos, porque eso te cambia el sistema de valores. Pues a la persona, al político, no le cambia probablemente algo que pase dentro de lo interno del partido, No. La cambian el afrontar cosas importantes, el afrontar cosas gordas. Entonces te cambia el sistema de valores. Entonces, con ese cambio de sistema de valores, tú ahora mides las cosas de una forma completamente distinta a como la medías antes. Y los rollos internos y los rollos de peleitas por presupuesto, o los rollos de peleitas por competencia, o los rollos sinceramente, te dejan de preocupar de una forma absolutamente importante, ¿no? Con lo cual, eso te evita mucho sufrimiento, porque es un sufrimiento que consideras que es innecesario. Es verdad que no le deseo a nadie que pase una pandemia en cada una de sus áreas de competencia, pero también es verdad que se aprende mucho. Cuando llega la vacuna, Extremadura se convirtió en un ejemplo en porcentaje de vacunación. Fuimos de las regiones en las que los ciudadanos más nos fuimos a vacunar. ¿Fue un orgullo para ti y para tu equipo que la gente entendiera el mensaje de la importancia de vacunarse? Bueno, pero es que yo no creo que solo el mensaje sirviese para eso. Yo creo que habíamos cultivado durante muchos años un sistema sanitario que había estado basado en la confianza entre el profesional y la persona, y eso es lo que ha hecho que esto haya sido un éxito. Evidentemente los mensajes influyen, pero es una parte más de todo lo que se ha configurado. Está también la organización, está también la implicación, está la adaptación a los horarios de trabajo de la gente, está el haber tenido un sistema de información que ha incorporado a la gente de las mutualidades, con todos los errores que hayamos podido tener desde el primer momento, a un sistema de información poblacional, más que de tarjetas sanitarias. Y ahí han jugado tantas cosas para que el acto de vacunación pudiese ser un éxito que no se debe. Ahora, orgulloso, muy orgulloso, pero orgulloso de la sociedad, no orgulloso de haber dado un mensaje que haya permitido esto, orgulloso de la sociedad, de cómo ha respondido la sociedad a esto. He calculado que en este tiempo has podido dar más de 150 ruedas de prensa, incluso había semanas que eran 2 y 3 ruedas de prensa. Sí. ¿Eso curte o desgasta? Eso, lo primero que hay que pedirle es perdón a la ciudadanía por haberme aguantado cada miércoles después del Consejo Interterritorial como mínimo. Eso es lo primero. Lo segundo, pues ni curte ni desgasta. Hay que asumir la responsabilidad de
cuando se tienen que asumir y hay que trasladar la información cuando se tiene que trasladar. Y si se dieron, eran porque era necesaria darla, porque había que lanzar un mensaje. Jamás he pensado en las ruedas de prensa ni que curten ni que desgastan. Había que salir, había que decir las cosas que había que decir y esa es la responsabilidad que se asumía en ese momento. Esto tenía una parte de responsabilidad en la comunicación y se decidió que fuese así. Y esa es la parte de responsabilidad, insisto, pidiéndole perdón a la ciudadanía, sobre todo cuando fui a un programa, después de que pasase la fase más aguda, había una niña en el plató que le preguntó a uno de los presentadores del programa que si me conocía y dijo que sí, que era el que cerraba los bares. Entonces, pues esa es la parte de pedir perdón que digo a la ciudadanía por haberme metido en sus casas tantas horas. Ahora mismo, más allá del debate de mascarillas interiores, sí o no, que sinceramente creo que eso si tiene que llegar, llegará, hay que convivir con el COVID forma parte ya de nuestra vida, pero está claro que convivimos desde el entendimiento. ¿Crees que esa es la clave de seguir para adelante? Sí, yo creo que hay que protegerse, igual que nos protegemos de otros virus en otras épocas, y hay que seguir monitorizándolo y hay que seguir viendo si la variante que ahora es predominante, que es la Omicron, o los linajes de la Omicron, es más leve, pues podemos mantenernos así, con el porcentaje de personas vacunadas que tenemos, pero si en algún momento hubiese que cambiar, pues cambiaríamos. Con el cambio de la forma de medir la pandemia, no hemos abandonado el interés por la pandemia. Lo que hemos hecho simplemente es cambiar la forma de medirlo. Es decir, durante 2 años le hemos estado diciendo a la gente, si usted tiene cualquier síntoma, métase usted el palo en la nariz. Y se hace una PCR, un test de antígeno. Y ahora no. Ahora lo que le estamos diciendo es, nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica donde tenemos que tener en el foco a las personas que son vulnerables, a las personas que desarrollan enfermedades graves, y en el resto de la población seguimos midiendo incidencia, pero estimándola sobre la presencia de síntomas con las que acuden a su centro sanitario. Y eso es lo que estamos haciendo, pero estamos midiendo variantes, estamos midiendo las personas que ingresan, estamos midiendo la incidencia en las personas mayores de 60 años. La experiencia en esta primera semana que llevamos, una experiencia buena. Está bajando la incidencia en los mayores de 60, se está controlando la enfermedad grave, es verdad que hay enfermedad grave, pero se está controlando. Vamos a ver con los nuevos fármacos también un cambio en la forma de la enfermedad grave, que también va a ser importante, están por desplegarse y vamos a ir viendo cómo nos podemos adaptar. Y luego hay que proteger mucho y cambiar el modelo de institucionalización de las personas. Aunque sea brevemente, me gustaría tocar el otro palo de tu consejería, que son los servicios sociales, tan importantes en Extremadura y ahora mismo tan claves con una guerra en el centro de Europa. ¿Cómo interpretas esta nueva realidad cuando estamos apenas saliendo de la COVID? Pues que aquí hay gente que ha vivido de crisis en crisis y somos una de las generaciones que ha vivido de crisis en crisis. Hemos vivido la crisis del año 2008, la crisis de la COVID, ahora la crisis de la guerra. Otras generaciones han vivido también otras cosas, pero ahora nos preguntamos muchas veces sobre la salud mental y es que, en fin, aquí hay generaciones que ha tenido que adaptarse a 3 crisis en un determinado momento y es complicado. Y los servicios sociales, pues esto lo que viene a reafirmar es que no se pueden prestar por caridad, sino por justicia. ¿Ha cambiado algo, José María Vergeles, en estos 2 años y medio? Sí, pero si hubiese ejercido la medicina también habría cambiado. O sea, habría cambiado sí o sí. Cambia, evidentemente, esto, ya digo, cambia el sistema de valores, lo cual en algunas cosas es higiénico, pero cambia también a la persona en su conjunto, es decir, por qué te tienes que preocupar, a qué te tienes que dedicar, cómo tienes que enfocar cosas en el futuro. Sí, cambia, pero bueno, cualquier enseñanza en la vida
es bienvenida, y cuando se pasa algo inesperado y algo gordo, pues suele cambiar a la persona. Hay personas que se diagnostican cada día de enfermedades graves que estoy seguro que les ha cambiado su vida, y que les ha cambiado y les ha hecho madurar en un sentido o en otro, o en enfermedades de su familia, o cambias porque cambias. La última pregunta, ¿te ves de nuevo en tu centro de salud rural atendiendo a tus pacientes, esos que te preguntaban que no querían votar, Sí, para que no te fuera? Sí, por favor, cuanto antes. Bueno, tengo que terminar con mi compromiso y después pues ya veremos lo que pasa, pero sí, yo me veo volviendo a ejercer la medicina.